agosto del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos de inmediato quienes nos acompañarán hoy. Está en nuestros estudios Wilson Pastor, exministro de Recursos Naturales No Renovables. Vamos a hablar sobre la indagación fiscal por los indicios de responsabilidad penal determinados por Contraloría en el contrato de exploración y explotación petrolera. El exministro de Recursos No Renovables, actualmente embajador en Viena y representante permanente ante la OPEP, expone su participación en el proceso contractual que, según Contraloría, ha ocasionado perjuicios al Estado. También estará con nosotros Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC. La refinería de Esmeraldas, declarada en emergencia por el gobierno debido a una deficiente repotenciación que costó 2.200 millones de dólares. Esto constituye una prueba que exige el bloque de Alianza País para reabrir el trámite de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. Lo vamos a examinar. Y Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión de Fiscalización. El diálogo ha abierto espacios de discrepancia en el bloque parlamentario de Alianza País sobre nuevas auditorías de Contraloría respecto a la deuda pública y también los contratos de Odebrecht. ¿Se va a dividir Alianza País o se consolidará el proyecto político depurándose? Lo analizamos. Bueno, la asambleísta de Alianza País, Marcela Aguiñaga, cree que una comisión de la Asamblea debe constatar en el lugar in situ los daños denunciados por el gobierno en la refinería de Esmeraldas, que fue repotenciada a un costo de 2.200 millones de dólares. Varios legisladores de Alianza País y otros movimientos también apoyan la iniciativa. Las revelaciones del presidente Lenín Moreno y del ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, sobre el crítico estado de la refinería de Esmeraldas parecen no convencer a la asambleísta del oficialismo, Marcela Aguiñaga. Este miércoles, la legisladora dijo que sería necesario que una comisión de la Asamblea viaje a la provincia verde. Voy a conversar con mis compañeros y hablaré también con el señor presidente a fin de que una comisión podamos trasladarnos a verificar aquellos supuestos daños hoy y mal estado de la refinería. No lo voy a dudar, pero sí voy a ejercer mi derecho para la función que he sido electa, que es ser legisladora, para legislar y para fiscalizar. Con ella coincide su compañera de bancada, Carla Chávez. Siempre estaré dispuesta a moverme a todos los rincones del país donde se necesita la presencia y poder hacer la fiscalización, que tiene que ser objetiva, que tiene que ser una fiscalización técnica, que tiene que ser una fiscalización en base a la verdad y la transparencia de los hechos. Aguiñaga dijo que se llamaría a las autoridades del área para que expliquen ante la legislatura las falencias de la refinería. Tenga la certeza que así lo haremos, conversaré con miembros de mi bancada y pues eso será anunciado en los próximos días. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días a todos. La atmósfera de diálogo y transparencia que ha impulsado el presidente de la República, Lenín Moreno, está dando sus resultados. Muy bien que en el bloque de Alianza País se pueda dudar del presidente. Antes no se podía cuando él no era presidente. Muy bien que los asambleístas se movilicen para verificar directamente sobre el terreno los perjuicios causados al pueblo ecuatoriano por la corrupción. Y muy bueno sería también que este renacer del control político no se vaya por las ramas interpelando a técnicos subalternos, sino que vaya al tronco del principal responsable de esta situación. Pues la evidencia de la refinería en emergencia es la prueba que faltaba al CAL para dar luz verde al juicio político contra el vicepresidente de la República. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La Contraloría General del Estado, mediante examen especial al contrato de exploración y explotación petrolera del bloque Singue, entre el Estado y la compañía Gente Oil por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2011 y el 30 de septiembre de 2016, determinó que indicios de responsabilidad penal contra 20 personas, entre ellas Wilson Pastor, exministro de Recursos Naturales No Renovables, Jorge Glass, exministro coordinador de sectores estratégicos, y Carlos Pareja Yanuseli, ex viceministro de Recursos Naturales No Renovables. El fiscal general Carlos Vaca ha abierto la respectiva indagación previa. Sobre las conclusiones del examen,
Pablo Celi, Contralor General Subrogante, señaló lo siguiente. Veamos. Yo tengo una responsabilidad ante el país en este momento, que es echar a andar todos los procesos de Contraloría, incluidos aquellos que por distintas circunstancias, algunas sin explicación de ninguna naturaleza, se han mantenido retardados en su resolución. Este estudio, por ejemplo, del campo de la situación en el bloque Singue, es un informe en donde se ponen en evidencia un conjunto de irregularidades en el proceso precontractual y contractual por el cual se concesiona, se establecen decisiones absolutamente contrarias a normativas legales explícitas y en donde se generan además beneficios económicos para las empresas a las cuales se asigna el campo que son contrarios a los intereses del Estado. En tal virtud nosotros hemos procedido a establecer responsabilidades de orden administrativo con destitución, glosas e indicios de responsabilidad penal en donde están comprometidos varios funcionarios. Wilson Pastor, exministro de Recursos Naturales No Renovables, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote. Ahora, hay varios aspectos que analizar para que usted los vaya aclarando. Respecto a la etapa precontractual, Contraloría indica que se adjudicó el contrato sin que la contratista cumpla los parámetros de ley y fijando una tarifa de prestación de servicios por $33.50 por barril que fue acordada entre la contratista y el Comité de Licitaciones, que no fue definida a través de la fórmula matemática. ¿Por qué no se respetó la fórmula matemática que se relaciona con el volumen de producción? Señor Pinargote, efectivamente vamos al fondo del cuestionamiento. Cuestionan la tarifa que probablemente, dicen ellos, habría originado $5 millones de perjuicio porque la tarifa fijada es $1 mayor que la tarifa que ellos calculan. Señor Pinargote, para sustentar esto, los caballeros de la Contraloría, que demuestran un desconocimiento total de la industria petrolera, hacen lo siguiente: cuestionan que un campo petrolero pueda producir menos reservas de las que se tiene estimada durante la vida del contrato. Creen que un reservorio petrolero es como un tanque de agua. Se abre la llave, sale y se puede calcular exactamente cuándo termina de salir el agua. No es así. En la industria petrolera todo el mundo sabe que la presión del yacimiento va decreciendo en el tiempo y el campo va declinando. Me permiten esta fotografía, va declinando y puede producir mucho más allá del periodo del contrato, mucho más allá del periodo del contrato. Es la razón por la cual estiman los técnicos que se va a producir no el 100%, sino menos del 100%. Y lo señalan en una de las corridas matemáticas que hacen para negociar la tarifa, 80% erróneamente. Y la Contraloría toma ese dato también erróneamente sin hacer el mínimo análisis aritmético. Si usted suma las reservas del pozo Singue 1, Singue 2 y Singue 3, quedando 2.040.000 barriles, y por el otro lado lo que señala la Contraloría, que el 80% significan solamente 1.901.000, divida 1.901.000 para 2.040.000 y sale 93%. Eso quiere decir que en el campo, en el cálculo, lo que es normal, un 7% no se va a producir luego hasta la terminación del contrato. Sobre esa base de un desconocimiento descomunal de la industria, luego pasan a ignorar que el equipo negociador, a pesar de que RPS, la compañía internacional que audita las reservas del campo Singue, dice que no hay más reservas que las probadas por las DNH de 2.040.000 barriles, añaden más de 1.100.000 barriles en el mismo cuadro que le estoy indicando de la Contraloría, en que se señala que añaden 1 millón de barriles. ¿Para qué? Para tratar de bajar la tarifa de la contratista. Es una táctica de negociación. La contratista luego baja la tarifa $1. Señor Pinargote, además del desconocimiento técnico, estos caballeros de Contraloría hacen gala de un desconocimiento total de evaluación económica. Pero el asunto es que la Contraloría tiene un departamento especial de auditoría relacionado con las actividades petroleras, o sea que
este reconocimiento que usted dice sería algo sumamente grave. Usted ha trabajado en la industria petrolera tantos años. ¿No existe en Contraloría realmente un departamento de auditoría especializado para la actividad petrolera? Con excepción de los 5 personas, con excepción de un ingeniero que está ahí y sigue experiencia, los otros no tienen ni título ni son petroleros en nada. Señor, déjeme terminar el razonamiento del error económico. Mire lo que señala la Contraloría en el informe final, en que se me imputa a mí la responsabilidad penal, o se quiere imputar. La Contraloría dice que, analizando el cálculo de las corridas matemáticas hechas por él, el TIR, la tasa interna de retorno de la inversión, él sería del 19.1% y no del 19.2%. Pero ahora el asunto es que con todos estos números... Permítame decir, esto es un replay, señor Pedargote. En 20 años, meter un juicio político o un inicio de peculado por una décima de punto de rentabilidad en un campo en que varían todas las variables a lo largo de los años, es realmente de replay. Bueno, lo que usted señala es lógico, pero por otra parte, dentro del sistema de contratación petrolera, existen fórmulas matemáticas que precisamente establezcan esas relaciones entre reservas, producción real, para ir fijando los precios o ajustando los precios. Señor Pedargote, se fijan las tarifas de los contratos petroleros en 2 casos. Cuando hay muchas ofertas o varias ofertas, la primera oferta automáticamente es aceptada porque es la mejor oferta y solamente se hace una evaluación somera del beneficio económico para que no haya perjuicio. Cuando hay una sola oferta hay un proceso de negociación absolutamente difícil para poder llegar a una tarifa y se utilizan instrumentos, herramientas de cálculo, no hay fórmula matemática precisa. El contrato de prestación de servicios es un contrato de adhesión en todo lo que es las cláusulas contractables y el único factor que hay que negociar es la tarifa y lo que hacen los negociadores es negociar y fijar, como dice la ley de hidrocarburos, una rentabilidad razonable que la misma Contraloría establece de 19.1% en lugar de 19.2% del equipo negociador por esta falla técnica. Eso es en lo que se refiere a la tarifa, vamos por el tiempo avanzando. Otra irregularidad que detecta la Contraloría es que a los 5 meses de haberse firmado el contrato, Digoil, empresa con 30 años de experiencia, se retiró porque había un consorcio y toda la contratación quedó con Gente Oil constituida en Singapur ese mismo año y que según Contraloría no justificó su solvencia económica. O sea, ¿por qué se permitió ese cambio? Permítame llegar a ese punto más importante en la parte ética. Antes, debo señalarle, ¿qué hubiera pasado si la compañía no aceptaba la tarifa de 32.5 propuesta por la Contraloría? No habría el contrato, 20 años sin explotación ese campo. Mire los resultados que tiene hoy día ese contrato, 300 millones de ingresos para el país, para el contrato, 151 millones de ingresos para el país, 149 millones para la compañía, descontando los costos y gastos, 73 millones, todavía no recupera la inversión de 122 millones realizada, no tiene todavía rentabilidad. Se han descubierto 5 veces de reservas, 10 millones de barriles en lugar de 2, se ha producido 3 veces más en lugar de 1. Y como le decía, la inversión se ha multiplicado por 4. Esto no habría pasado si es que los señores de Contraloría hubieran estado sentados, negociando y exigiendo 32.25 barriles por Ahora, respecto al cambio del contratista. En cuanto al segundo aspecto, en cuanto a eso voy, y es lo más grave de la Contraloría, en lo cual no habrá calma de mi parte para terminar aclarando el tema. Señor Pedargote, la ley de hidrocarburos dice que cuando se hace una transferencia hay que mejorar la economía del contrato. ¿Y cómo hay que mejorar la economía del contrato conforme al reglamento? El reglamento, y lo leo textualmente, dice: la beneficiaria deberá entregar, por concepto de mejoramiento de las condiciones económicas del contrato original, $5,000 de Estados Unidos de América por cada 1% de la cesión, lo cual hace Gente Oil, al recibir el 60% de las acciones, $300,000. Pero fíjese la maledicencia y ahí se la falta de ética de la Contraloría cuando tratan de ligar ese asunto con el nombramiento de ministro mío, y como mi hija era apoderada legal de este contrato
y trabaja en ese contrato luego de la firma del contrato, no en la negociación, en que no interviene en nada, fíjese lo que afirma este informe de final de Contraloría. Y les cito, por favor, textualmente. El traspaso de acciones del consorcio DGC conformado por la compañía Digoil se efectuó contraviniendo lo establecido en el artículo 79 de la ley, y acabo de ver el reglamento, porque no ha mejorado las condiciones del contrato. Adicionalmente, la transferencia se realizó a la compañía Gente Oil Petroecuador, constituida en Singapur, el 15 de marzo del 2012, en el cual formaba parte del cuerpo directivo la ingeniera Silvana Pastor, hija de Wilson Pastor Morris, ministro de Recursos Naturales No Renovables, a la fecha de la suscripción del contrato original. 4 mentiras en un párrafo. No era yo, mi hija no trabajaba cuando se había suscrito el contrato. O sea, fue después la apoderada. La compañía de Singapur. Singapur no es un paraíso fiscal, y yo ya no soy ministro de Recursos Naturales. Permítame, para terminar, gracias por su tiempo, señor Pirargote, ver el símil de esta conclusión de la Contraloría con lo que dice el famoso investigador petrolero Villavicencio en su libro El feriado petrolero. Le leo textualmente para que vea que hay un eco igual, un símil. Ya para cerrar ahí. Campo petrolero a familia de Wilson Pastor. Una investigación sesuda de Villavicencio permitió descubrir uno de los cerebros de la política petrolera del régimen, Wilson Pastor. Semanas antes de abandonar el cargo del Ministerio de Hidrocarburos, yo abandoné el cargo un año después de la suscripción del contrato. Autorizó la firma del contrato de prestación de servicios para el bloque Singue con la empresa Gente Oil, creada en el paraíso fiscal de Singapur, textual como la resolución de Contraloría, cuya apoderada es Silvana Pastor, hija del entonces ministro, a la firma del contrato. ¿Qué quiere decir esto, señor? Que esto es un contubernio entre Contraloría y gente que siempre ha atacado al sector petrolero. Pero, señor Pirargote, no me dejaré deshonrar ni mi familia por ese informe de Contraloría y acanallar por ese mentiroso compulsivo, calumniador compulsivo, para quien una calumnia más es una mancha más en el tigre y no le importa. Para mí, mi familia, el más alto valor es la integridad de la persona, la integridad de la familia, e iré hasta el fondo para que estos sinvergüenzas sean condenados como se debe. Muchas gracias, señor Pirargote. Wilson Pastor, ex ministro de Recursos No Renovables, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, está en nuestros estudios ya Cristina Reyes, asambleísta nacional del Partido Social Cristiano. Y vamos a hablar sobre la refinería de Esmeraldas, declarada ya en estado crítico por el presidente de la República. ¿Es esto prueba fehaciente de los prejuicios causados al pueblo ecuatoriano también por la red de corrupción en Petroecuador? Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. La base universal de la cooperación, recibir beneficios recíprocamente, lo dijo Herbert Spencer, psicólogo, filósofo y sociólogo inglés. Cristina Reyes, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano. Bienvenida a Contacto Directo. Estefi, buenos días. Saludo cariñoso a los televidentes que nos acompañan. Buenos días. Usted sostiene que hay una lucha selectiva contra la corrupción por parte de Alianza País. ¿Por qué selectiva? Mire, la democracia está a prueba y hoy tenemos que tomar una decisión de qué lado estamos. ¿Estamos del lado de la lucha contra la corrupción o se está del lado de los corruptos? A los señores de Alianza País que han creado, y el gobierno de Correa, esta novela delictiva, mafiosa, vergonzosa para el país, tienen que entender que nuestro pueblo quiere justicia, nuestro pueblo quiere verdad. Y los encubridores de Glass, símbolo de la corrupción, saben que lo han protegido a lo largo de este tiempo porque tienen rabo de paja y saben que cuando caiga va a caer con él. Las acciones que como asambleístas podemos tener como un juicio político, sabemos que ha tenido sus candados y sus blindajes, sin embargo debemos insistir en ello, porque, como lo he dicho, debemos estar del lado de la justicia y de la verdad y de desmoronar esta novela delictiva mafiosa que creó el gobierno de Correa. Y por eso hoy, Estefi, los señalamientos tienen que ir también al fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, quien está en ese puesto por Rafael Correa, pero que hoy tiene que desmarcarse del correísmo y entender que su lealtad es con los ciudadanos.
enrumbarse con los ciudadanos y actuar. Y hoy Jorge Glass Espinel, con todos los elementos de convicción y las pruebas, amerita un juicio político. Usted habla de una lucha selectiva y lo que se ha visto, una lucha contra la corrupción selectiva, y lo que se ha visto es que pues hay quienes sí están apoyando las decisiones, los anuncios de Lenín Moreno, del presidente, en esta nueva administración, y quienes anteponen la lealtad al expresidente Correa y apoyan todo lo hecho en la anterior administración. Pero si muchos de los actuales asambleístas, refiriéndonos a lo que pasa en la asamblea, son exministros, es decir, los que tuvieron a su cargo muchos de los proyectos, las obras, las decisiones que hoy se están cuestionando, está claro que van a defender lo que hicieron ellos en la anterior administración. Entonces, ¿cómo esperan lograr fiscalizar lo hecho si de parte de Alianza pues ya saben que van a tener por lo menos un bloque importante que preferirá no fiscalizar o no apoyar más bien en determinadas iniciativas? Quienes defienden insensatamente la corrupción es porque tienen rabo de paja. Y está claro que el presidente Moreno se enfrenta no solamente a un sistema, un entramaje institucional secuestrado por esta mafia que se creó ya y se pensó desde Montecristi, sino también a un grupo de correístas que conspiran no solo con el diálogo nacional que se ha presentado, sino con la lucha de la corrupción. ¿Por qué? Porque tienen rabo de paja, porque tienen miedo de la verdad. Pero nuestro pueblo quiere justicia y no subestimen la dignidad de nuestro pueblo, la rebeldía de nuestro pueblo, que está claramente enterado de lo que ocurre. Mire, el fiscal, ¿por qué apunto ahora? Si los dedos señalaban a Glass, hoy los dedos señalan al fiscal general de la Nación y su competencia y obligación. Mire, Steffi, la refinería de Esmeraldas, el atraco a la refinería de Esmeraldas, no solamente que le ha robado al país 2.200 millones de dólares que pudieron invertirse bien en prestaciones sociales y en temas para los ecuatorianos. ¿A quién apuntan? ¿Cuánto cuesta esta obra? 2.300 millones de dólares. ¿Quién estuvo al cargo? Jorge Glass Espinel. El fiscal general de la Nación desde hace varios meses tiene un informe de Contraloría en donde se determina responsabilidades civiles y penales a quienes estuvieron a cargo de este tema. No solo en el campo SICGE, que lo señala Jorge Glass Espinel, se habla aquí de responsabilidades civiles, administrativas y penales de 791 millones de dólares. ¿Pero eso es en qué caso? Porque una cosa es el otro campo y el informe de Contraloría del cual estábamos hablando en la entrevista previa, y al que usted se refiere, ¿cuál es? Yo me refiero al del sector estratégico de repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que no solamente puso en peligro la vida de los trabajadores en la planta y de los esmeraldeños, sino que, como sabemos, hay sobreprecios. ¿Quién estuvo a cargo de esta obra? Jorge Glass Espinel, símbolo de la corrupción. Por eso está bien que las acciones de los asambleístas, que como digo, unos estamos por combatir la corrupción, otros por protegerla. Bueno, pero en este caso, asambleísta, tenemos que señalar al fiscal, Steffi. El presidente Moreno ha reconocido que en la refinería de Esmeraldas pues le robaron a la patria, que hubo sinvergüenzas que se robaron la patria. Sí, 2.200 millones de dólares invertidos y ya en crisis, 1.200 en la repotenciación, luego los costos de operación, pero van a tener que paralizar 45 días y eso tiene un costo de $1 millón al día. Entonces, hay quienes proponían, por ejemplo, crear una comisión para ir in situ, verificar cuál es la situación, y quizás eso responde a que el vicepresidente Glass decía que, bueno, hasta mayo la repotenciación de la refinería estaba bien, que a cuenta de que es que ahora ya no está funcionando porque en 20 meses el corazón de la refinería, que es el FCC, pues no había presentado problemas. Ustedes son quienes deben fiscalizar que se cumpla la ley, que las autoridades también lo hagan. Entonces, puntualmente, ya sabemos el diagnóstico, pero ¿qué van a hacer sobre estos casos con estas mega obras? Quieren verificar lo que es a todas luces un atraco. ¿Por qué? Porque tienen rabo de paja. Pero nosotros no vamos a proteger la corrupción como lo hacen ciertos asambleístas correístas. El presidente Moreno sí está en una encrucijada porque, como he dicho, hay todo un entramaje institucional que tenemos que cambiar. Si bien hay que señalar al fiscal general de la Nación que tiene que desmarcarse del correísmo y empezar a actuar por la patria, porque esta patria tenemos que reconstruirla todos, tenemos que ir hacia una reforma más profunda, Steffi, porque simplemente frente a cumplir con el deber, ya algunos asambleístas saltan y anuncian un juicio político, por ejemplo, al Contralor. Yo no defiendo a la persona, defiendo las acciones, una auditoría, por ejemplo, a la deuda externa, a los campos petroleros y a las mega obras y sobornos, cumpliendo con su deber. Pero aquí el presidente Moreno, que tiene que empezar a gobernar, tiene que plantearle al país una consulta popular
para desmantelar todo este entramaje mafioso que crearon desde Montecristi, para poner autoridades de control probas mediante un mecanismo no propuesto por el Consejo de Participación Ciudadana, compuesto por correístas, sino por ciudadanos probos e independientes de este país. Pero eso es un planteamiento que lo están haciendo para el presidente de la República, es decir, que sea iniciativa del presidente en cuanto a la consulta popular. Pero a ustedes les corresponde no solamente señalar o señalar al fiscal, sino fiscalizar, es decir, el control político está justamente en ustedes con las herramientas que el Código Orgánico de la Función Legislativa les permite. Entonces, por eso yo le pregunto, ok, si ya saben el diagnóstico de lo que está pasando en esta obra, o también el caso de la refinería del Pacífico, 1.200 millones de dólares invertidos, hasta la fecha, ni un inversionista con capacidad real de invertir en estos increíbles montos. En 2008 pusieron la primera piedra y estaba el expresidente Hugo Chávez, el expresidente Rafael Correa, y decían que en 5 años ya iba a estar lista, que Venezuela iba a invertir en el 49% del proyecto, y todo eso ha quedado en nada. Ahora, ¿qué pasa con esos 1.200, 1.500 millones de dólares invertidos? El presidente dice, bueno, si no hay inversionista, ¿qué hay? Entonces, sobre eso, la fiscalización en su caso, ¿qué? Mire, Estefi, el país conoce que hemos actuado con valentía por nuestros valores nacionales, porque hoy es momento de defender los valores que tiene esta nación, del trabajo, del ejemplo. La corrupción conspira contra el desarrollo, no solamente frente a estos mega obras y mega sobornos que premian la impunidad por parte de las autoridades. No vamos a tener inversión nacional y extranjera en nuestro país. Insistir en un juicio político lo haremos porque es lo correcto, artículo 129 de la Constitución. Sin embargo, hay que sí señalar a estos actores correístas, y el presidente Moreno tiene que empezar a gobernar. Tenemos que quitar este entramaje. Nuestra labor fiscalizadora la estamos haciendo porque es lo correcto en este momento, pero hay que señalar a las autoridades de control porque es su competencia. El fiscal general de la Nación tiene que actuar inmediatamente. Este grupo de correístas, en vez de defender tanto lo ganado, que empiecen a devolver lo robado. Ayer se conocieron las declaraciones del exgerente también de PDVSA en un audio de Odebrecht, conversando con el delator de Odebrecht sobre el caso de la refinería del Pacífico, reuniones también con algunas autoridades. Entonces, en estos contratos, como en otros, que hay que investigar quiénes se beneficiaron de los contratos, si hubo declaratorias para contratar, el giro específico del negocio, etcétera. ¿Creen ustedes que ya tienen elementos suficientes para, como lo hicieron esta semana con 63 asambleístas, insistir en la posibilidad de un juicio político al vicepresidente de la República? Es lo que nos corresponde en derecho acorde al artículo 129. Sin embargo, sabemos que hay candados y sabemos que hay un grupo con rabo de paja que siguen protegiendo a Jorge Glass porque saben que cuando caiga van a caer con él. Por eso el señalamiento a las autoridades. Si para el fiscal no es suficiente la publicación de O Globo Brasil, donde se indica que además del tío, Jorge Glass también habría recibido 14 millones de dólares. Si no es suficiente los informes con determinación de responsabilidad penal, en donde ya se señala a Jorge Glass y a otros de la Revolución de Contraloría General del Estado. ¿Qué espera también para firmar ese convenio de colaboración eficaz para que Capaya, prófugo de la justicia antes y hoy ya en el país, tiene que cantar y tiene que decir y colaborar quiénes son los grandes autores y mentalizadores, no solamente del tema de Odebrecht, que ya sabemos actuaba a grandes escalas y a grandes niveles, sino también del negociado petrolero, del feriado petrolero que le ha quitado al país la posibilidad de invertir esos miles de millones y cientos de millones de dólares en obra pública, en servicios, en prestaciones sociales que tanta falta hace a nuestro país. Hay que, como lo he dicho, es el momento de tomar una decisión. O se combate la corrupción y se está del lado de la transparencia y la justicia, o se hace como este grupo de correístas con rabo de paja, se protege la corrupción. Eso no lo vamos a permitir. No es parte de los valores nacionales que tenemos como ecuatorianos. La opinión de Cristina Reyes, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7:33. Vamos a una pausa. Al regresar estará Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión de Fiscalización. Hablaremos sobre estas discrepancias en el bloque oficialista. ¿Debe evitarse que la Contraloría audite la deuda pública frente a las diferencias encontradas por el presidente de la República? ¿Debe Contraloría auditar nuevamente todos los contratos de Odebrecht? Ya regresamos. Quédese con nosotros. Luego de una década de confrontación, la República se acostumbró a que en Alianza País no se podía discrepar con el presidente de la República y presidente del partido. El que lo hacía daba un paso al costado o era disciplinado. El diálogo, en cambio, genera discrepancias y esto es democrático. No obstante, la falta de costumbre ha generado un espacio de diferencias que se puede salir de cauce cuando son alentadas
por el expresidente del partido. Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País por Manabí. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, buenos días a todos los ecuatorianos. Es normal que en el bloque parlamentario se ventilen estas diferencias con transparencia y no bajo el principio de la bandera de que los trapos sucios se lavan en casa. Al respecto de las discrepancias en el periodo anterior, el asambleísta Cristian Viteri señaló lo siguiente, veamos. Que se vuelvan a auditar todos los contratos y todas las auditorías a los contratos que se hicieron a los proyectos estratégicos del sector estratégico que manejaba Glass. Porque si ya vimos que Odebrecht documentadamente pagó 4.1 millones a la Contraloría, ¿qué podemos esperar nosotros de los exámenes de Contraloría de los últimos 10 años? Así sí, dando muestras de esas, podemos nosotros creer que el movimiento Alianza País ahora sí quiere combatir la corrupción, no con esa votación mediocre sobre el tema de los paraísos fiscales. Eso es una mediocridad, escudarse en eso. Cada vez que les preguntan, ¿ustedes combaten la corrupción? Sí, porque nosotros sacamos una ley contra los paraísos fiscales. Si la plata la tienen en Estados Unidos, la tienen en Europa, en países que no son paraísos fiscales, son puras excusas. Usted propuso la moción de censura contra un contralor que no cumplió su deber. ¿Está de acuerdo en que se hagan nuevas auditorías de Contraloría luego de que ya no está el contralor que trabajaba para Odebrecht? Primero, Alfredo, me gustaría aclarar que históricamente en este proceso de revolución ciudadana han habido dos momentos muy diferenciados, pues, ¿no? En un momento en el que había que actuar con una confrontación, que había que actuar de manera más pragmática, y eso lo hizo con éxito el expresidente Correa. Eso, obviamente, hoy es distinto, porque tenemos un país que busca unirse, que busca conciliarse, y en ese sentido el presidente Moreno está actuando con esta estrategia de diálogo, con esta postura que ha unido también a muchos sectores que antes pues estaban divididos, y eso al interior del bloque de Alianza País y movimientos aliados pues también se refleja con posturas que quizás representan disensos pero que nunca representan división, y eso es lo que tiene que quedarle claro al país. Nosotros como asambleístas de un bloque mayoritario conformado por dos bancadas de Alianza País y de movimientos aliados, nosotros reconocemos la importancia que tiene la asamblea el día de hoy y ratificamos nuestro compromiso a dar estabilidad política a todo el Ecuador. Esa es nuestra responsabilidad histórica hoy, en este momento que está atravesando el Ecuador. De la mano también, obviamente, de la estrategia de diálogo que ha impulsado el Ejecutivo y la estrategia de diálogo que ha impulsado la Asamblea Nacional a través de nuestro presidente José Serrano Salgado. Y sobre las nuevas auditorías a los contratos. Nosotros estamos luchando contra la corrupción de manera firme y contundente. No solamente hablamos de los paraísos fiscales y hablamos de la ley que aprobamos sobre la repatriación o que vamos a aprobar sobre la repatriación de capitales. Eso es importante también para la lucha contra la corrupción. Pero también tenemos que investigar absolutamente todo lo actuado en estos últimos 10 años. Eso es correcto y ni siquiera tenemos que pensarlo, porque nadie tiene por qué temer ni asustarse de que nosotros hagamos y ejerzamos nuestro rol fiscalizador de control parlamentario y de control político. Es decir, ahora, pero el llamado al Contralor está liderando la lucha contra la corrupción y lo vamos a seguir haciendo. Para que no lleve a cabo una auditoría de gestión a la deuda pública cuando hay diferencias respecto a la legalidad de las cifras y de la utilización de esa deuda por parte del presidente de la República. Debe evitarse esa auditoría cuando la Constitución en su artículo 289 dispone que se audite el endeudamiento público e incluso una auditoría cívica habla. Lo que debe evitarse es que la institucionalidad del Ecuador se vea afectada, y la Contraloría General del Estado debe actuar, pero debe actuar en derecho. Recuerde usted, Alfredo, que hay una enmienda constitucional que nosotros aprobamos y que la Contraloría está limitada a ejercer auditorías específicamente financieras, ¿sí? Por lo tanto, hay que esperar lo que va a ser la comparecencia de Pablo Celi el día miércoles en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización, para que explique el accionar de la Contraloría General del Estado. Esto tampoco se trata de una respuesta o represalia en contra del titular de ninguna identidad. Nosotros somos asambleístas que entendemos que vivimos en un Estado de Derecho y que estamos actuando en concordancia. Por eso hemos llamado, hemos solicitado... Y eso es lo que deben fiscalizar, que se cumpla, digamos, la norma legal. Para que él venga a la Asamblea Nacional y pueda explicar su accionar. Exfuncionarios a nivel ministerial del gobierno anterior, con responsabilidades en el manejo de la deuda y en las redes de corrupción de Petroecuador y Odebrecht, son también asambleístas, eso también es verdad. ¿Serían ellos los que quieren evitar nuevas auditorías o realmente es una minoría en el bloque de Alianza País la que se opone a ciertas auditorías?
Alfredo, nadie está en contra, dentro de este bloque, nadie está en contra de evitar ninguna auditoría. Entonces nosotros queremos que se actúe en derecho, ¿sí? Una deuda que ya fue auditada, pues no puede volver a ser auditada. Nosotros queremos que Pablo Celia explique su accionar desde la Contraloría General del Estado. Y si está enmarcada en la ley, en la Constitución, pues nosotros obviamente no nos vamos a oponer, pero sí vamos a seguir combatiendo cualquier acto de corrupción. Por eso hoy ese es el llamado a los ciudadanos. Nosotros como Asamblea estamos comprometidos con el pueblo ecuatoriano y somos 74 voluntades inquebrantables. No existe el fantasma de la división, no existe ningún tipo de quebrantamiento al interior. Pueden existir posturas distintas, pero eso es como en toda familia, pues es normal. Pero ahora, respecto al asunto de Carlos Pareja Yanuzeli, se entregó voluntariamente para cooperar con la justicia gracias a la intervención del presidente de la Asamblea. El fiscal general debería facilitar esta cooperación y asegurarse de que haya pruebas precisas, verdaderas y relevantes que permitan procesar a la cúpula de la organización criminal según manda la ley. Toda información que sea relevante, que sea precisa, que sea veraz, que sea verificable, tiene que ser utilizada por la Fiscalía. Eso le corresponde hacer, obviamente, a la Fiscalía General del Estado, y si ya se ha solicitado un convenio de cooperación eficaz, pues ya deberá evaluar los elementos legales de la Fiscalía. Pero nosotros hacemos un llamado también a la Fiscalía para que actúe de manera célere y que actúe también en derecho. Hoy todos tenemos que sumarnos a esta cruzada de lucha contra la corrupción. La Asamblea Nacional, Alfredo, está haciendo su trabajo y lo está haciendo de manera eficiente, clara y contundente, y eso le queda claro al pueblo ecuatoriano. Por eso nosotros somos 74 voluntades que no nos apegamos de un lado ni al otro, nos apegamos al pueblo ecuatoriano y vamos a levantar este proceso nosotros como Asamblea Nacional. Bueno, así se espera. Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Concluimos así. A ustedes gracias también por su confianza y sintonía. Nos vemos mañana y contigo, Alfredo, será este lunes. Nos vemos el próximo lunes.